Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y este es el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo B, en el cual leemos a lo largo de 5 domingos que comenzaron el domingo pasado, leemos el discurso del pan de vida del Evangelio de Juan, el capítulo 6. No lo leemos entero, pero lo leemos sustancialmente, dividido en 5 partes. Esas 5 partes son el signo en sí, que lo leímos la semana pasada, la multiplicación de los panes, 3 momentos del discurso del pan de vida, y luego la reacción frente a todo ese discurso. Esos son los 5 domingos que tenemos seguidos. Hoy leemos, por lo tanto, la primera de las 3 secciones de discurso. Y hay algo que me gustaría destacar antes de comenzar el análisis del texto, que es bastante complicadito. Me gustaría destacar un aspecto que va más allá de este capítulo 6 de Juan, que tiene que ver con el modo de obrar de Jesús, con el modo permanente, que lo vemos en el Evangelio de Juan, pero lo vemos también en los Evangelios sinópticos. Y que es que Jesús no espera a que la multitud, a que los discípulos, a que los seguidores, a que los que lo rodean entiendan las cosas para dárselas. Él empieza por darlas y a partir de ahí vendrá el reclamo. Bueno, es lo que en nuestra teología decimos que primero está la gracia, primero está la acción de Dios y a partir de allí vendrá la comprensión, vendrá el reclamo por parte de Dios, vendrá la comprensión y la incomprensión también por parte del hombre. Y la revelación va avanzando, pero siempre sobre la base de un don que apareció primero. Esto es muy importante, sobre todo porque nosotros, en nuestros esquemas religiosos, lo tenemos al revés. Nosotros esperamos que primero sea el hombre el que rinde y a partir de lo cual Dios lo premia. De hecho, utilizamos el lenguaje del premio continuamente. Ahora, por suerte, utilizamos menos el lenguaje del premio y del castigo, pero de todos modos, el esquema religioso básico en el que pensamos la relación con Dios sigue siendo un esquema de religiosidad puramente humana, que no tiene que ver con esta revelación de Jesús. Jesús vino a decir precisamente que Dios hace las cosas de otra manera. Vamos a ver que hay un momento del diálogo en donde se habla de eso. Pero no solo en este diálogo, les insisto, es algo que hace al modo de Jesús de moverse con nosotros. El don está primero. Luego el hombre lo comprende o no lo comprende, lo admite, lo lleva a su vida a medias. Puede con él o no puede con él, pero el don está primero. También nosotros tenemos esa tarea con el mundo, ¿no? El don primero. Y después, bueno, ya sabemos, quizás no lo va a entender del todo, pero el don primero. Bien, ¿por qué es importante señalar esto justamente en relación al inicio del discurso del pan de vida? Esta primera sección que leemos hoy, que podemos considerar prácticamente un prólogo del discurso del pan de vida. ¿Por qué es importante señalar esto de que el don va primero? Porque, y por eso el título de la charla de hoy, este discurso es medio de, esta parte, este inicio, es medio decepcionante. En realidad son diálogos rotos. Uno hace una pregunta, el otro no se la responde, pero lo lleva a otra cuestión. Y esa otra cuestión, el pueblo que rodea a Jesús no lo entiende, pero entonces Jesús quiere que lo entienda y le da vuelta a la frase. Es un poco decepcionante leerlo, ¿no? Porque uno dice, pero qué lástima, ¿no se entienden? No, no se entienden, pero sin embargo, a través de esos desplazamientos, que son tan parecidos a nuestros desplazamientos en el diálogo con Dios, a través de esos desplazamientos Jesús va trayendo su novedad, va trayendo su revelación y va poniéndola en medio nuestro. Entonces, tiene un sentido incluso aunque no se terminan de entender estas multitudes con Jesús. Bien. Vamos a ver esas pequeñas rupturas del diálogo, ¿no? Este diálogo, como ven, podríamos decir que tiene 4
partes o 4 temáticas. En una, la multitud le pregunta a Jesús al inicio, ¿no? Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Pero en realidad Jesús no le responde esa cuestión. Ahí juega lo que se llama la ambigüedad joánica, ¿no? Es decir, Jesús les responde algo mucho más profundo que la pregunta sobre cuándo has venido. Les muestra que el alimento que Él trae es algo que perdura, no es algo que ha venido y se va, sino que perdura. La palabra central de la respuesta de Jesús es precisamente esa. No trabajéis por el alimento que perece. Entonces, ¿ven? Les rompe con el nivel de pregunta que ellos hacían. Maestro, ¿cuándo has venido? En realidad, Jesús les dice, yo no he venido como si fuera que antes no estaba y ahora sí, sino que lo que traigo, lo único que importa en lo que yo traigo es lo que perdura. Lo lleva a otro lado de la respuesta. En esa respuesta aparece un verbo que es trabajar u obrar. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Ese verbo trabajar u obrar va a abrir la segunda parte del diálogo, también rota. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dice que tienen que trabajar por el alimento que perdura, resulta que ellos entienden que tienen que ponerse a hacer cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Es un poco la respuesta religiosa de siempre, ¿no? A ver, dame leyes, dame mandamientos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Y fíjense que es lo contrario de la obra de Dios. Ponernos nosotros en el centro es lo contrario de lo que Dios quiere. Justamente lo que Dios quiere es que descansemos como esa gente en la hierba comiendo pan, que descansemos. No somos el centro del obrar. ¿Qué tengo que hacer? Dame mandamientos, dame manuales con toneladas de cosas para hacer, así yo le demuestro a Dios que lo quiero. Pero Dios no necesita que le demuestres que lo quieres. ¿Cuál es la obra de Dios? Y ahí viene la pregunta, o mejor dicho, la afirmación que hace Jesús. Que lamentablemente en la traducción esta, que en la litúrgica que está en el sitio, que está en línea, que es la tradicional, no está del todo bien traducido. Yo creo que en la nueva versión litúrgica está mucho más preciso. Aquí dice, la obra que Dios quiere es esta, pero la pregunta de Juan no es, la afirmación de Juan no es esta. Dice, la obra de Dios es esta. Y eso, nuevamente, es una ambigüedad, ¿no? Porque la obra de Dios puede ser lo que Dios quiere que hagas, o puede ser lo que Dios hace. La obra de Dios. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Ven que nuevamente aparece el tema del primer diálogo roto. ¿Cuándo has venido? Él no ha venido, ha sido enviado. Recién aquí les responde esa primera cuestión, cuando rompió con el significado literal de la pregunta. Pero ahora, la obra de Dios es esta. La obra de Dios no es todo lo que tú haces, la obra de Dios es lo que Él hace. La obra de Dios es que tú creas. Esa es la obra que Dios hace y es la que Dios quiere. Entonces le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú? Fíjense que en la primera parte del diálogo roto Jesús les reprochaba que no eran capaces de entender un signo. Es decir, comieron pan hasta saciarse. Nadie les exigió nada para que se sienten a comer pan, sino que descansaran en la obra de Dios. Ellos comieron hasta saciarse, pero no entendieron lo que Dios les pedía, que era que descansaran en el descanso que Él venía a traerles, que descansaran en el pan que Él venía a poner delante de ellos. No lo entendieron. Pero ahora preguntan por un signo. ¿Ven nuevamente, no? Un desplazamiento. Eso mismo que ellos no entendieron, ahora le preguntan, ¿qué signo das para obrar así? Es bastante lógico que la multitud pida un signo. ¿Por qué es lógico? Porque lo que Jesús está ofreciendo de parte de Dios es muy distinto que lo que enseñaban los maestros y lo que siguen enseñando los maestros religiosos.
Porque lo que enseñan los maestros religiosos es obra, 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 obra. Haz cosas, haz cosas. Aquí tienes 15 mandamientos, y arriba el catecismo, y arriba el código de derecho canónico, y arriba el manual de esto, y el manual de aquello, y la devoción y las visiones, y las apariciones, y la obra, 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 obra. Y Jesús les dice, descansen, paren un poquito, apaguen el motor, descansen en el don de Dios, reciban el don, acepten el don como don. Bueno, ¿qué signo nos das para obrar así? Es natural que le pregunten eso, ¿no? ¿Qué signo nos das para obrar así? Y le ponen como ejemplo, estas no son multitudes irreligiosas, no son multitudes ateas, son multitudes muy creyentes, conocen incluso la Escritura y hacen buena exégesis. Nuestros padres recibieron el maná. Está escrito, les dio de comer el pan del cielo. Y entonces Jesús, como buen rabino, les dice, sí, pero esa frase no tienen que entenderla como la están entendiendo. No es Moisés el que les dio el pan del cielo. Esto debe ser entendido así. Dios les da el pan del cielo. Ellos hablan de algo que ocurrió, de un milagro pasado. Y Él les habla de algo que delante de ellos y sin que ellos lo vean está ocurriendo. En este momento Dios les está ofreciendo su pan del cielo. ¿Y cuál es ese pan del cielo? Algo que baja y da vida al mundo. Es muy linda porque la respuesta en realidad nuevamente es ambigua, tiene doble sentido. Ellos están pensando en un pan y Él está pensando en su propia venida al mundo. En el descenso, ¿no? El pan de Dios es el que baja y da vida al mundo. El que baja, en sentido personal, ¿no? Es Él mismo, en tanto que baja y da vida al mundo, entonces se convierte en pan, en alimento. Y claro, la multitud le pide alimento, pero no entendió nada de todo esto. Recién ahora, cuando empieza el discurso, Señor, danos siempre de este pan, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo 4 con la samaritana? Prácticamente sigue el mismo esquema. Es decir, hay todo un diálogo con ella en donde no se terminan de entender, pero la samaritana termina pidiéndole que le dé de esa agua, que por lo menos va a trabajar menos. No entendió, pero empezó a abrirse al don. Aquí la multitud no entendió de lo que hablaba Jesús, pero empezó a abrirse al don. Fíjense con este diálogo roto, qué buen final. Bueno, sobre el final Jesús saca su carta, digamos, ¿no? Yo soy el pan de vida. Sobre ese yo soy el pan de vida va a trabajar en las dos partes siguientes. Bueno, como ven, un texto de lo más curioso, ¿no? De lo más interesante. Dios se da, no espera que entendamos, pero luego nos provoca a que entendamos. Luego nos está tratando de llevar más allá de lo que nosotros somos capaces de ver. Eso es muy lindo. Dios no se queda ni espera que seamos perfectos para darse, ni tampoco una vez que se da, le da lo mismo como quedemos nosotros. No, nos sigue provocando y nos sigue llevando a un poco más, hasta que finalmente se revela. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Bueno, muy bien, con esto terminamos nuestro sillón bíblico de esta semana. Me gustaría hacer un pequeño coletazo a partir de la semana pasada, del de la semana pasada. Me escribió en el Testigo Fiel una oyente de este sillón bíblico, Merche, no tengo más datos de ella, por el nombre y por la forma de escribirlo, imagino que es de aquí del Mediterráneo. Me escribió, me decía que le llamaba la atención lo distinto que era mi exégesis de la semana pasada de la que sacó el Papa en el Ángelus, ¿no? Y como, bueno, un poco qué pasa con eso, cómo pueden ser que lleguemos a dos lugares completamente distintos partiendo de una misma lectura. Bueno, es interesante la pregunta. Yo de hecho les digo que espero con mucha ansiedad y con mucho cariño las palabras del Papa del domingo, del Ángelus, porque sé que va a interpretar estos mismos textos y entonces me gusta ver a ver en qué puntos
encontramos los mismos elementos y en otros vamos hacia lados distintos. Es normal eso, tiene que ser así. En realidad yo hago un tipo de exégesis apegada, como ven, al texto, si bien trato de sacar conclusiones que nos sirvan a nosotros, a los contemporáneos, pero el objetivo de mi exégesis es entender lo que dice el texto. Con pocos elementos, ¿no? Es decir, todo esto todavía se podría complicar más yendo al texto mismo, el idioma y a las referencias y a todo esto. Pero básicamente mi exégesis tiene que ver con la comprensión de lo que el texto dice. El Papa está haciendo una homilía y por lo tanto está haciendo una aplicación de lo que el texto dice a una situación que percibe que es necesaria en su público. Por supuesto, yo también percibo que hay necesidades en mi público y trato de aplicarlas, pero en cierto sentido es secundario a mi trabajo. Mientras que el objetivo principal del trabajo del Papa es ayudar al público que lo escucha a que modifique su conducta, que cambie, a que vea la fe de otra manera. Ese es el objetivo principal. El Papa parte de una exégesis muy sólida, pero hace predicación popular y por lo tanto nunca muestra la solidez de esa exégesis. Es muy sólida. A veces es sorprendente lo ayornado que está respecto de lo que se dice, los especialistas dicen de tal texto o de tal otro, ¿no? Pero cuando uno piensa la edad que tiene el Papa y el poco tiempo que tendrá de estudiar exégesis, llama la atención lo ayornado que está. Pero él no muestra esas cartas, él muestra, podríamos decir, su síntesis personal, su resultado. Saca de todo, por ejemplo, de la semana pasada, en mi exégesis, hice insistencia, bueno, en esto del don, en esto del compartir. Él sacó de todo eso un elemento, el pan de cebada que el chico comparte con Jesús para hacer juntos, como dicen en la canción, ¿no? Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Pero fíjense que básicamente estamos diciendo lo mismo. Yo me estoy basando en las coordenadas, podríamos decir así, del texto en sí mismo, y el Papa se está basando en una necesidad del hombre contemporáneo de aprender a compartir. No estamos diciendo cosas distintas, pero sí enfoques distintos, ¿eh? En este caso se notó mucho el enfoque distinto, otros domingos no se nota tanto. Bueno, muy bien. Nada, quería hacer esa aclaración. Realmente a mí me gustan muchísimo las exégesis del Papa. Me llama la atención que tenemos dos últimos papas, Benedicto XVI y Francisco, que realmente le dan un papel central a la interpretación de la Escritura. No tanto en el caso de Juan Pablo II, que por supuesto, como todo papa, habla mucho de la Escritura, pero Juan Pablo II partía más de las verdades teológicas y las desarrollaba, con fundamento escriturístico, pero partía más de las verdades teológicas. Mientras que Benedicto XVI y Francisco, en dos estilos muy distintos, parten mucho de la cercanía con el texto bíblico, es decir, se interesan mucho por eso. La verdad que es una gracia poder contar con esa predicación. Bueno, muchas gracias, hasta la semana que viene.